El Señor les bendiga nuevamente God bless everyone, a los que están aquí, all the ones that are here, los que van a ver esta transmisión, the ¿verdad? ones that O are este going to see mensaje, this message. esperando, ¿verdad? Que el Señor toque sus corazones, Waiting for the Lord to touch your heart, abra su entendimiento, open your understanding, porque eso es lo más importante. because that's the most important thing. Porque si nosotros, ¿verdad? Because if us, Dios no abre nuestro entendimiento God does not open up our understanding para entender su to palabra, understand His word, de nada habrá servido it doesn't work. que hayamos escuchado todo el mensaje It doesn't work if we have listened to the message y no lo entendimos. and we didn't understand it. La palabra nos enseña, The ¿verdad? word teaches us Que en una ocasión, that an occasion cuando el Señor Jesús when Lord Jesus resucitó, was rising, dice, ¿verdad? Que alcanzó a unos jóvenes He said He reached a young. que iban camino a Emaús. They were on the way to Emmaus, Y dice, ¿verdad? Que iban hablando and they were talking de lo que había sucedido, about what had happened. de que habían crucificado al Señor Jesús. That they had crucified our Lord Jesus. Y entonces, ¿verdad? Él les preguntó, bueno, ¿y de qué van hablando? And so He asked them, what are they talking about? Y ellos, ¿verdad? No lo reconocieron. And they recognized Him. ¿Y por qué dice que no lo reconocieron? And why it says they didn't recognize Him? Porque tenían velados, dice, Because they had the veil. los ojos. They had veil on their eyes. Y estos eran los ojos del entendimiento. And this was the eyes of the understanding. Entonces, ¿verdad? Él les pudo preguntar a ellos And so He asked them, que de qué era que comentaban. what were they talking about? Y ellos no pudieron darse cuenta And they couldn't see de que el que hablaba con ellos that the one that was talking to them, era el mismo que habían it crucificado, was the same one who was crucified, pero que ya estaba but resucitado. was already resurrected. Entonces eso mismo pasa So that same thing happens cuando nosotros escuchamos el mensaje when we hear the message y no entendemos. and we do not understand. Y una de las cosas que a nosotros no nos permite And one of the things that does not allow us to, es que cuando nosotros nos creemos sabios, when we want to be wise or Eh. act like we're wise en nuestra propia sabiduría, in our own understanding, Dios no nos va a dar el entendimiento God is not going to give us para understanding entender su to palabra. understand His word. Porque para que nosotros Él nos dé el entendimiento So for Him to give us the understanding y la and the revelación, revelation, lo que tiene que haber en what nosotros needs to be in us es humildad is humbleness y obediencia. and obedience. Dos cosas bien importantes Two important things para poder entender las cosas de Dios. to be able to understand the things: Humildad humbleness y obediencia. and obedience. Si en lugar de la humildad y obediencia And if instead of humbleness and obedience, hay soberbia, there's pride, no vamos a entender la palabra. we're not going to understand the word, Porque dice la palabra del Señor because the word of God says que Dios mira de lejos, dice, God sees from far away al soberbio to the prideful one, y de cerca and from closer al humilde. to the humble one. Entonces, ¿verdad? ¿Qué necesitamos entonces, verdad? So what do we need? Humildad. Humbleness. Para que así el Señor, ¿verdad? Nos mire. So that way the Lord sees us, Porque si no, no nos va a ver. because if not, He's not going to see us. Así es verdad que ahora seguimos hablando So we're going to keep talking. de lo que son las leyes. What are the laws? Acuérdense, ¿verdad? Que de acuerdo Remember, according a Josué to Joshua 8, 8, no, 1:8, 1:8, la Biblia the Bible es un libro de leyes. is a book of law. Por eso, ¿verdad? Explicamos, ¿verdad? This is why we explained Que la ley that the law contiene 10 mandamientos. has 10 commandments, Pero but los mandamientos the commandments, contienen 613 leyes. it has 613 laws. Ahora, ¿verdad? Now, La Biblia the Bible está llena de leyes. is full of laws. ¿Y por qué será que la mayoría de personas And what is it that the majority of the people, leen la they Biblia, read the Bible, pero no se dan cuenta que están leyendo un libro de leyes? but they do not understand that they are reading a book of law, Porque la leen because the law como un periódico
or because they read it like a newspaper o una revista. or a magazine. Entonces no se dan cuenta So they don't see que ese libro that book está lleno de is leyes. full of laws. Leyes, ¿verdad? Para regir Laws for o para conducir to conduct al hombre the man por el buen camino. for the good path. Porque para eso están escritas las leyes ahí. For that reason, they're written there. Por eso es necesario This is why it's necessary que nosotros entendamos las that leyes. we need to understand the laws. Una de las cosas, ¿verdad?, que yo meditaba ayer y ahora, One of the things I was meditating in yesterday and today, que este país, ¿verdad?, that this country, como fue fundado since it was funded en las leyes de Dios, in the laws of God, este país, this country, yo me acuerdo que antes, I remember before, usted iba a un we restaurante used to go to a restaurant y todo dejaba a voluntad and you will leave to de the will de la persona of the person las propinas. the tip. Ahora, ¿por qué? Not why, Porque el pueblo americano because the American people entiende y entendía understood and understands de que los que son los meseros, what are the waiters, waitress, ellos, ¿verdad?, they sacan su pan take out their bread de las from propinas. the tips. Ahora, ¿verdad? Pero si usted ve ahora, en este tiempo, Now on this day, ahora ya no es así. now it's not like that. Ahora Now. en el ticket In the ticket, le ponen cuánto tiene que dar de propina. it has how much you have to give as a tip. ¿Y por qué si antes era normal Why, if before it was normal, que el americano dejaba sus propinas? the American people leave Porque their tips tenía conocimiento because they had the knowledge de que había un personal de trabajo that there was a personal of work, que de eso se alimentaba, how they fed themselves. porque cambió. Why it changed? ¿Quién sería que lo vino a cambiar? Who was the one that changed it? Yo le digo con toda seguridad I tell you with a lot of que security, fuimos nosotros los hispanos. it was us, the Hispanic ones. ¿Y sabe por qué? And you want to know why? Bueno, porque cuando nosotros en nuestro país Because how many of us in our countries dejamos propina, we leave a tip? eso no existe no existía en nuestros It países. doesn't exist in our countries. Ahora va, cuando vinimos aquí Now, when we came here a este país, to this country, y como este país es un país de leyes, and since this is a country of law, entonces verá, quebrantamos fácilmente las leyes, so we broken the laws really easy porque nosotros no conocíamos de leyes. because we didn't know nothing about laws. Y ahora en día, And now today, en las iglesias hispanas, in the Hispanic churches, eso existe. it does exist. Pregúntele a cualquier hermano de cualquier iglesia hispana Ask any brother of whatever church acerca of de las Hispanic, leyes de Dios of the law of God, y no le van a dar explicación and they cannot give you an explanation porque no se conoce, because it's not known. no se sabe It's not known las leyes, the laws, y eso nos ha metido en un grave problema. and that has taken us into a big problem. Decía, ¿verdad? Y dice un youtuber, mexicano, A YouTuber used to say and says, y les hace llamado a todos sus paisanos and it's calling all other people, y les dice: and paisanos, it's calling my people. acuérdense que no estamos en México, Remember, we are not in Mexico. aquí estamos en Estados Unidos We are here in United y States, aquí es un país de leyes, and there's country has laws, y las leyes aquí and the laws here se respetan, you have to respect them. ¿o no es así? Oh, it's not like that. Eso es el llamado de ese youtuber That's the call of that YouTuber a sus paisanos mexicanos. to his people, Mexican people. Ahora, ¿verdad? Pero como le digo, But like I'm saying, que la cultura hispana that the Hispanic culture no sabe de leyes. does not know about laws. Y por eso, ¿verdad? Hablar de la autoridad y más de la autoridad, And this is why I'm talking about the authority, more no, about pues, authority. como dice un mexicano, les vale. Like a Mexican says, they don't care ¿Por qué? Porque no entienden de leyes. because they do not understand about laws. Cuando una persona sabe de leyes, When a person knows about laws, sabe conducirse, they know how to conduct themselves. es respetuoso, It's very respectful.
respeta a los demás respect others, para que los demás lo so respeten. other can respect him. Porque ¿cómo podemos pedir respeto de los demás? How can we ask respect from others, Pero nosotros no sabemos but we respetar. do not know how to respect others? Tratamos a los demás como que si fueran hijos de nosotros. We treat people like if they were our kids. No, no es así. It's not like that. Dios no lo estableció así. God didn't establish it like that. Todas las leyes que existen, All the laws that exist, o en sí la mayoría, or all the ones that exist, fue Dios el que las estableció. was God that established them. Son muy pocas las leyes It's very few the laws que el hombre ha establecido. that the man has established. Algunas funcionan, And one of them works, otras no funcionan. others don't work. Pero las leyes de Dios, But the laws of God, todas funcionan. all of them work. Amen. Amén. Amen. Ahora, ¿verdad? Now, Dijimos, ¿verdad? Que we el said diezmo that y la the tithes and ofrenda the offerings son leyes, dice la are palabra. laws, the word says. Una se llama ley del diezmo One of them is called one y la of otra se llama law ley of de la tithes, ofrenda. and the other one, law of offering. ¿Para qué estableció la ley el Señor, verdad? Why did the Lord establish these laws? Bueno, primero, First of all, porque Dios tiene un reino. because the Lord has a kingdom. Y en ese reino In that kingdom, hay trabajadores. there's workers. Y esos And trabajadores those workers, comen young, y visten. and dress themselves. Ahora, ¿verdad? Si Dios no hubiera hecho estas leyes If God didn't do these laws para proveerles a estos trabajadores, to provide for these workers, entonces sería un Dios injusto. so he will be a God of injustice. Porque ¿quién le va a gustar trabajar en un reino donde no pagan? Because who wants to work in a kingdom where they don't get paid? ¿Usted cree que estaría bien trabajar en un reino Do you think it was good to work in a kingdom donde no le pagan a uno? where you don't get paid, Donde solo hay que trabajar, where you only have to work, pero no tienes derecho a comer, but you don't have the right to eat, no tienes derecho a vestir. you don't have the right to dress? Eso sería injusticia. That's injustice. Y Dios no es así, And God is not like that. no es injusto. He's Por not. eso estableció la ley del diezmo y This la is, ley de la this ofrenda. is why he established the law of tithes and the law of offerings, Para que su pueblo so his people diezmara could tithe y ofrendara. and offer. ¿Para quién? For who? Para los trabajadores del reino. For the workers of the kingdom. Y de esos trabajadores And of all those workers, es que vamos a hablar ahora. we're going to talk about. Porque acuérdese, ¿verdad? Because remember Que la palabra dice that the word says que en el reino in the kingdom hay obreros. there's employers. Esos trabajadores Those workers, les llama obreros. they call them employers? Obreros de la villa. Obreros. Son empleados. Employees. Sí, son empleados. Employees. Pero estos obreros, ¿verdad? But these employees Se les conoce, ¿verdad? are known Más, ¿verdad? Como maestros. more as teachers. Así es, ¿por qué? Porque Why? tienen conocimiento. Because they have knowledge. No son cualquier persona. They're not just any persons. Por eso no se les puede tratar This is why they cannot be treated como personas comunes. as common people. ¿Por qué? Porque Dios Why? los ha preparado, Because God has prepared them, los ha adiestrado has prepared them a través de su espíritu through His Spirit, para que trabajen en la viña so they can work y lo hagan and they can do it correctamente. correctly. Amén. Amen. Ahora, ¿verdad? Vamos a ver dos leyes. Now we're going to see two laws. Una, ¿verdad? Que está explicada One is already explained, y otra que no está and explicada. another one that is not explained. Vamos a ver, vamos a descubrir We're going to discover el por qué una ley está explicada that one of the laws is already explained y por qué la otra and why the other one no tiene explicación doesn't have no explanation en el libro que la vamos a in the encontrar. book that we're going to find it in. Esto es interesante. This is very interesting. Cuando nosotros, ¿verdad? Encontramos algo When we find something que está escrito ahí, that is written here, pero no está explicado. but it's not explained. Esta clase, ¿verdad? This class, Yo ya se la di al presbiterio, I already gave it to the presbyterio al presbiterio, al grupo de ancianos, of the group of elderlies, porque ellos primero tienen que saberlo ellos because they first have to know it, y después el resto de la iglesia. and then the rest of the church. Amén. Amen. Porque
Porque el mañana, ¿verdad? Because tomorrow Necesitarán ellos explicarlo, they need to explain it o si alguien les pregunta, of someone ya ellos lo else, saben. they already know it. No los van a, como si iban a agarrar desprevenidos, They're not gonna be o como dicen allá afuera, en curva, desprevenido. o de sorpresa, They're not gonna be surprised when they ask that question, sino que están preparados. but they're already prepared. Ahora, ¿verdad? Para ver esta referencia, ¿verdad? Not to see these reference. Vamos a leer, ¿verdad? We're going to En Primera de los Corintios, First of Corinthians. que es donde viene la enseñanza, That's where the teaching comes from. 9:9. 9:9. Y después vamos a regresar otra vez ahí. And then we're going to go back again. O vamos a leer el 8 y el 9 primero. And let's read 8 and 9 first. Nosotros leemos en nuestro idioma, ¿verdad? Y nuestro hermano José, pues en inglés. Amén. Amen. Y dice, ¿verdad? El capítulo 9 de los Los Corintios, versículo 8 y el 9 dice así. Este es el apóstol Pablo hablando. Dice así. Digo esto, dice solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? El 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Do I say to the merely and on human authority, doesn't the law says the same thing? For it was written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it's trading out the grain. It is about oxen the God is concerned. Dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, Says the apostle Paul. digo esto solo como Dice this. hombre. ¿No dice esto también las escrituras? En el 8. Sí, en el 8. Do I say to the mere and human authority, doesn't the law say the same thing? Pablo está diciendo Paul is saying que lo que él está diciendo what he's saying. no lo está diciendo solamente como hombre, He's not just saying it like a man, sino porque dice que está escrito en la ley. but he's saying it because it's written on the Y law. por eso dice el versículo 9, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. Number 9 says it's written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it's trading out the grain. Y hace una pregunta. And ask a question. Y dice así la pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Is it about oxen that God is concerned? Esta ley es la que vamos a explicar. This law is the one we're going to explain. ¿Para quién fue establecida esta ley? Why was this law established? Si fue establecida para el buey If it was established by the donkey, o fue establecida or it was established para los trabajadores de la viña. for the employees of the kingdom, ¿Cuál será más importante? which one is more important? ¿Los bueyes The muzzle ox, the ox, o los obreros? or the workers? Para eso, ¿verdad? For that, Vamos a irnos a Deuteronomio we go to the Deuteronomy. 25:4. Deuteronomy. Sí, Deuteronomio 25:4. Deuteronomy. Adelante de números. Sí. Es el quinto. Sí, es el quinto libro de la... Números No. y luego sigue el Deuteronomio. Okay. 3:25, no, no,
Deuteronomy 25, 25:4. 25:4. Ahora quiero explicarle, antes de llegar al versículo, Now I want to explain something before getting to the verse. quiero explicarle, ¿verdad? I want to explain to you Que cuando el Señor le dijo a Josué when God told Joshua en el 1:8, in 1:8, Él le dijo, ¿verdad? he said, Te mando que medites I command you to meditate en el libro de la ley in the book of the law y cumplas todo lo que en él está escrito, le and to dijo. comply with everything that is written. Ahora, ¿verdad? Now, Quiero que entiendan esto. I want you to understand this. Los 5 The libros 5 books que están, ¿verdad? Primeramente en la Biblia, that are in the Bible, que son Génesis, there is Genesis, Éxodos, Exodus, Levítico, Leviathan, Números Numbers, y Deuteronomio, and the Deuteronomy. son los llamados libros de la ley. Those are called the books of the law. En esos libros In those books está la mayoría de leyes. are the majority of the laws. Ahí se encuentran casi todas las leyes. Right there, you can find almost all the laws. Por decir así, ¿verdad? For saying it like this, En el capítulo 23 de Deuteronomio, and the chapter of 23 of Deuteronomy, en el versículo 15, and the verse 15 que nos lo vamos a leer, that we're not going to read, allí se encuentra un grupo de leyes, you can find a group of laws, pero son muchísimas. but it's a lot. Y dice que aquí en esta Biblia And it says that this Bible se le llaman is called leyes diversas. diverse laws. Dependiendo, ¿verdad? La versión, Depending on the version, tienen otro nombre. they have another name. Pero hay muchísimas leyes en ese capítulo 23, comenzando del 23, pasa al 24 y llega al 25. But there's a lot of laws found in that verses, goes to 24, 23, 24, and 25. Las que vamos a ver, ¿verdad? The ones we're going to see En el Deuteronomio 25:4 and Deuteronomy 25:5 son 2 leyes de ese grupo de leyes. are a few groups of that law. Y vamos a ver las 2 leyes, And la que está explicada we're going to see the 2 laws, the one that is already explained y la que no está and the explicada. one that is not explained. La que dijo allá en Corintios, Well, we said the one that was in Corinthians, tiene Dios cuidado de los bueyes. that God has careful of the ox. Para ver las 2 leyes, ¿verdad? To see those 2 laws, Vamos a ver el versículo 2, we're going to see verse 2. 25:2, y ahí comienza, ¿verdad? Vamos a leer el 2, And it el starts. 3 y el 4. 2, 3, and 4. Nosotros leemos en español, ¿verdad? Nuestro hermano José, pues lo leen en inglés. Y dice así la palabra del Señor. Si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le harán azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. ¿Verdad que ahí está aplicada la ley, verdad? So right there is explaining the law, right? Lea, hermano, ese versículo. If the guilty person deserves to be beaten, the judge should make the lie down and have them flogged in his presence Dice, ¿verdad? with a number of lashes that crime deserves. Dice, ¿verdad? It says Que para el delincuente for the guilty one, había una ley. it was a law. Ahora, ¿verdad? Ahí habla de unos castigos, ¿verdad? There was a punishment. Eso no lo vamos a ver. We're not going to see that. Usted lo puede ver en su You casa. can see that at home. Vamos a pasar al versículo We're 4, going to go to verse 4, que es donde habla, ¿verdad? where it talks, De lo que vimos en 1 Corintios. where we talk about the 1st of Corinthians. Y dice así el versículo 4. And verse says, No like this, pondrás al buey, no pondrás bozal al buey cuando triare. Mira, ahí está, ¿verdad? Pero esa ley no tiene explicación. do not muzzle an ox while it is trading out the grain.
Aquí, ¿verdad? Como es esta ley no tiene explicación, Since this law does not have an explanation, ahora nosotros ya tenemos que entender now we have to understand el por qué and why no tiene la explicación en el Antiguo Testamento. it does not have an explanation in the Old Testament. Porque entendiendo esto que está diciendo aquí, Because understanding this, what it's saying, podemos ver we can see que esa ley this law no fue hecha was not made para los antiguos, for the older ones, para los del Antiguo Testamento, for the Old Testament, sino but instead, para los del Nuevo but Testamento. for the New Testament. Para ellos fue escrita. It was written ¿Para for them. cuáles? For such, Bueno, para los que iban a trabajar for the ones that were going to work en el reino, in the kingdom, los que se iban a ocupar de la viña. or the ones that are going to occupy of the ¿qué es viña? La iglesia, the church. la iglesia es la viña. The church. Ahora, para ellos For them, fue que se dijo eso, it was meant for them. de que no pondrían bozal al buey que trilla. They could do not muzzle an ox while it's trading out the grain, Porque Dios no estaba hablando del buey, because God was not talking about the ox, sino que estaba hablando de sus siervos. but He was talking about His servants. Ahora volvemos otra vez Now we go back to al Nuevo Testamento, the New Testament, a 1 Corintios, of 1 Corinthians, capítulo 9, verse 9. y donde estábamos, ¿verdad? En el versículo... No, allí vamos a volver un poquito más atrás. Y vamos a ver algo que dice Pablo. And we're going to see something that Paul says. En los tiempos, ¿verdad? In the times De la iglesia, of the church, los problemas que ahora vemos, the problems that we now see, de que, como decir, ¿verdad? we're saying Al pastor o al obrero, the pastor or the worker, esto, ¿verdad? No estamos hablando solo de pastores, sino de todos los que trabajan, ¿verdad? En la viña del Señor o en la we're not only iglesia. talking about the pastor, but we're talking about all the ones that work in the church, Sino, ¿verdad? Desde un apóstol, from apostle un to a profeta, prophet, un to an evangelista evangelist, y los pastores. and the pastors, Y las demás personas, ¿verdad? Que los ayudan. and the other persons that help them. Este problema siempre ha existido. This problem has always existed. Y pues siempre va a haber personas There's always going to be persons que están en contra de lo que Dios estableció. that are against what God established. ¿Por qué, verdad? Why? Porque no obedecen a Dios. Because they do not obey the Lord. Porque ¿para qué la palabra del Señor? But what is the word of God? ¿Para cuestionarla To question it o para obedecerla? or to obey it? La palabra del Señor se nos da The word of God is given to us para obedecerla, to obey it, para vivir de acuerdo a ella, to live according to it, para que así tengamos una vida de bendición. so we can have a life of blessings. Porque de no ser así, Because if it's not like that, nuestra vida corre peligro, our lives are in danger, en especial nuestra salvación. especially our salvation. Ahora, ¿verdad? Quiero que veamos Now I want us to see cómo Pablo how Paul comienza started a to defender defend lo que Dios estableció. what God established. Y yo en este día And I today también estoy haciendo lo mismo, I'm doing the same thing, defendiendo defending lo que Dios what estableció. God established. Yo no estoy haciendo otra cosa. I'm not doing nothing else. Yo no estoy defendiendo algo que yo estoy diciendo. I'm not defending something that I'm saying, Ninguna teoría que yo he inventado, not a theory that I have invented, sino el orden but divino instead the order divine que Dios estableció of what God established para proteger a sus to siervos. protect their servers. Amén. Amen. Y dice Pablo, ¿verdad? En el 9:3 And Paul says in 9:3. y el 4, vamos a ver el 3 y el 4, We're gonna read 3 9, and 4. acuérdense que es primero los 1 Corintios Corinthians 9, 3 and 4. 9, 3 y 4. Y seguimos lo mismo, ¿verdad? Que nosotros leemos en español, nuestro hermano José en inglés. Y dice así: contra los que me acusan, esta es Mire lo que dice Pablo. Look what Paul says. ¿Cómo dice, hermano? This is my defense to those who sit in judgment on me. Mire, dice Pablo, ¿verdad? Contra los que me acusan. Esto no se lo enseñé al presbiterio o al grupo de ancianos. I didn't teach this to the presbytery.
Porque Dios no me lo había dado todavía. because God hasn't given it to me at that Él me time. lo dio después. He gave it to me after. Y yo le dije, gracias, Señor, And I said, thank you, Lord, porque aquí está la defensa. because right here's the defense. Pablo dice, contra says- los que me acusan, esta es mi defensa. This is my defense to the who is sick and judgment on me. Y dice el versículo 4, And verse 4 says, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? don't we have the right to food and drink? O sea, los que predican la palabra, So the one that preaches the word, sea apóstol, either is apostle, sea profeta, even if is a prophet sea evangelista, or an evangelist, o sea el pastor, or either is the pastor, no tiene derecho a comer, they do not have the right to eat. solo tiene derecho a trabajar. They only have the right to work. Porque ¿qué es predicar? Because what is to preach? ¿Qué es visitar los enfermos? What is to visit the sick ones? ¿Qué es sanar a los enfermos? What is to heal the sick ones? ¿Qué es libertar a un cautivo, a un endemoniado? What is to set up free a captive? Or Es un trabajo. is the work? Y el trabajo del que predica And the job of the one that's preaching es predicar la palabra, is to preach the word, sanar los enfermos, to heal the sick ones, visitarlos to visit them, y liberar a los que están endemoniados o cautivos. and set free the ones that are captive or possessed. Ese es el trabajo de ellos. That's their job. Por eso, para Dios, This is why for God, para eso los llamó. they were called. No los llamó para que prediquen, They weren't called to preach se ocupen en la iglesia and to be occupied in the church, y luego tengan que trabajar. and they have to work. Dios no los llamó para eso, God didn't call them for that, sino que los llamó para que estén en su iglesia enseñando su palabra. but He called them for them to be preaching in the church, Por preaching the eso, word. por ese caso, For that case, ellos no pueden trabajar. they cannot work. Dios no lo estableció así. God didn't establish it like that. Ahora vamos a bajarlos al versículo 6, Now we're going to go to 6, porque el versículo 4 habla de otras cosas, ¿verdad?, que está relacionado a eso. because verse 4 talks about other things that are related to that. Ahora, ¿verdad?, en esta Biblia, ¿verdad?, yo les dije, ¿verdad?, que el título de esta enseñanza, ¿verdad?, Now this Bible, the title of this teaching was going to be, o les voy a decir, or I'm going to tell you, se titula Los derechos de un apóstol. is called The Right of Apostle. Pareciera, ¿verdad?, que Pablo solo está hablando del ministerio apostolado, It seems like Paul was only talking about pero no es the así. Conforme vamos leyendo, apostle. nos damos cuenta de que no, que está hablando del ministerio de la predicación. As we're reading, we are seeing that it's talking about ¿de la qué dijo? El ministerio de la predicación. The ministry of the preaching. El versículo 6 dice así: Verse 6 says, o solo Bernabé, y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Cuando dice aquí, ¿verdad?, de no trabajar, léalo, hermano. or is it only I and Barnabas who lack of the right to not work for a living? Era que sucedía It was that happened que en aquel tiempo that at that time de la iglesia, of the church, las únicas dos personas que trabajaban the only two people that worked para comer to eat, era Bernabé it was Barnabas y Pablo. and Paul. Todos los demás All the other ones, comían they eat de las ofrendas of the offerings de que habían. of what they Pero was. Pablo But Paul, y Bernabé no lo hacían porque Barnabas didn't do it. Why? ellos tenían su negocio. They had their own business. El negocio de ellos era, The ¿verdad?, business of them, hacer carpas. it was to make Carpas. tarps. Ese era el trabajo de ellos, el That was their negocio. job, their business. Ellos tenían su negocio, entonces ellos, They had their ¿verdad?, own business. por decir así, no se mantenían o no comían de las ofrendas. For saying it like this, they didn't eat from the offerings. Pero en una ocasión, But on occasion, Pablo, ¿verdad?, Paul pasa por un momento difícil goes through a difficult time, y entonces sí tuvo que comer de las ofrendas. and so he had to eat from the offerings. Por eso, ¿verdad?, en alguna parte, ¿verdad?, So in a part, él bendice a ciertas iglesias, he blesses certain churches porque esas iglesias velaron por él because those churches looked out for him mientras él estaba en ese tiempo difícil. while he was going through that difficult time. Pero no fue que Pablo nunca
But Paul never, no viviera de las ofrendas, He ¿no? Sí, didn't- hubo un tiempo que sí, he didn't live off the offerings. But Cuando it was no a pudo time that he trabajar. was, because it didn't work, porque estaba enfermo. because he was sick. Entonces, ¿verdad? Tuvo que aceptar, ¿verdad? So he had La to, ayuda de las ofrendas, ¿verdad? Que he had to accept the venían de las help iglesias. of the offerings that were coming from Porque the las church. iglesias, Because the churches, así es que funcionan. that's how they function, Con sus diezmos with their tithes y sus and ofrendas. offerings. Ese fue el orden que Dios That was the order estableció. that God established. Dios no estableció God didn't establish que en una iglesia se hagan protemplos. in a church that they do por templos, Protemplos o ventas de Oh. comida. sales of food, O lo que le llaman carmeses. what they call are Donde rifan cosas. what they rifle things, Para que entre, podría decir, para que hayan finanzas. so they can be finances. No, Dios no estableció eso. God did not establish that. Eso lo establecieron los pastores. The pastor established that. ¿Por qué? Why? Bueno, porque la iglesia no diezma ni ofrenda. Why? Because the church does not do tithes and offerings. O sea, los pastores ahora en día Now the pastors nowadays están haciendo, ¿verdad?, lo que pasó en el antiguo. are doing what happened in the old El times. pueblo dejó de diezmar y ofrendar The people stopped offering and do tithes, y quisieron los levitas y los cantores. and what the Levitia did and the cantores, Sí, los cantores. singers, Y entonces, ¿verdad?, y dejaron sola la casa de Dios. and they left alone the church of God, Y dice que se fueron a sus casas. and they said they left to their house. ¿A qué se fueron a sus casas? They went to the house for what? A trabajar To work sus tierras. their land, Porque ya del trabajo que Dios les había dado, because of the work God ya no gave había, them. ya no había para comer. There was nothing to eat from there, Porque el pueblo había dejado de cumplir con sus obligaciones. because the people stopped doing their obligations. Ahora en este tiempo, Now in this time, por eso va a ver usted en las iglesias this is why you're going to see in the church vendiendo comida, selling food, haciendo rifas doing rifles para sacar dinero. to get money, ¿O no es así? or it's not like that. Ahora, ¿eso es correcto? Now that is incorrect. ¿Es saludable? Is it healthy? No, No. Porque ese ya es lo que Dios, el hombre estableció. because that's what the man has established. O sea, que ellos se fueron para sus heredades, They went to sí, para sus tierras, they went to their land, pero ahora but now es diferente. it's different. Ahora, ¿verdad?, han inventado otro método They have invented another method para alimentarse to feed themselves, o para que haya dinero en la iglesia. so there can be money in the church, Porque la iglesia because the church, o la mayoría de la iglesia, ¿verdad?, or the majority of the church, en algunas iglesias in some churches, no diezman. they do not do No tithes and ofrendan. offerings. Y eso, ¿verdad?, pues no es lo que Dios estableció. And that's not what God established. Porque para que una iglesia sea bendecida, In order for a church to be blessed, tiene que cumplir con lo que la palabra they dice. have to comply with what the word says. Desde el pastor, Since the pastor, los líderes que hay dentro de la the congregación leaders that are inside the congregation, y los feligreses and the feligres, o los miembros. the members, Tenemos que cumplir con lo que la palabra we dice have to comply with what the word says para que haya bendición, in order to have blessings, para que sea saludable una iglesia. so a church can be healthy. Si no funciona. If not, it's not going to work. Yo me acuerdo I remember que esta iglesia en la primera generación, this church in the first generation, alguien de los miembros, one of the members, porque estaban faltando las finanzas, because the finance was missing, la renta se había ido arriba, the rent was going up, alguien dijo, no, pues hay que hacer comida para vender. and someone said, let's do food to sell. Bueno, y comenzaron, ¿verdad? Yo no les dije que no lo hicieran. They started, and I didn't say them. I told them not to do them. Hacían varias cosas. They did a lot of things. Hasta hicieron carwash. They even did car wash. Sí, hasta eso inventaron. They Y, even invented that. y a la vista del hombre, And to the sight of the man, pareciera que eso está bien, ¿verdad? it looked like it was right, Porque right? la iglesia se está esforzando. Because the
the church is making an effort, pero se está esforzando but it's making an effort en lo que Dios no le mandó. in what God didn't command, Pero lo que Dios le mandó, but what God command lo ha hecho a un lado. has put it to the side, Y así no funcionó. and it doesn't work like that. Y vino una vez hermano Rubén, ¿verdad? And one time Pastor Ruben came. Espero que no le vayan a contar. I hope that you don't tell him. Y me dice, habló conmigo, ¿verdad? Y me dice, He spoke to me and said to me, espero que se acuerde. I hope you remember, O el que le cuente, que le diga que se acuerde, ¿verdad? for someone to tell you so you can remember, Y me dijo, and said to me, pastor, Pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. I do not agree with that. Y yo no le pude decir nada. I couldn't say nothing to him. ¿Por qué no le pude decir nada, verdad? Why I couldn't say nothing to him? Bueno, porque yo no había iniciado eso. Because I didn't initiate that. Fue la decisión de alguien de la iglesia. It was the decision of someone else in the church. Pero yo me sentí mal. But I felt bad. Yo no sentí nada bonito. I didn't feel nothing good about it Cuando el hermano me dijo así. when the brother told me like that. Ahora, ¿qué pasó con eso? Now, what happened with that? ¿Funcionó? Did it work? No funcionó. No, it did not work. Comenzaron a tener They problemas. started to have problems De tal manera in such a way que eso se terminó. that ended. No funcionó. It didn't work. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos las cosas de acuerdo a lo que el Señor dice, Why? Because if we do, y Dios quiere levantar a esta iglesia, why? Because if we don't do the things how God says to do, and cuando las cosas no son de Dios, when the things are not from God, y Dios quiere levantar a esa and iglesia God wants to lift up that church para que viva so He can live de acuerdo a lo que Él estableció, according to what He established, lo que hagan what they do, no les va a funcionar. it's not going to work. Les puede funcionar a los demás, It can work for others. porque yo veo otras Because I iglesias see other que churches venden comida, that they sell food, hacen they kermeses do a market, y hacen mucho dinero. and they make a lot of money. Les va bien. It- Les va bien. They Les funciona. it works for them, Pero a nosotros no nos funciona. but for us it doesn't work. Porque ¿cómo le va a funcionar a una iglesia Because how is going to be? que ha entendido estas cosas How is it going to work for a church that y has que Dios, understood this y que Dios está levantando and that God is lifting up para enseñar a los to demás? teach others? No los podía funcionar. It couldn't work for us. Porque entonces, ¿cómo podíamos enseñar estas cosas? Then how are we going to be able to teach these things? ¿Usted cree que si eso no hubiera funcionado, You think if that would work, ahora estuviéramos hablando de esto? you think you would have No, talking porque- about this right now? No tendríamos autoridad. We wouldn't have no authority. Por eso estas cosas usted no las va a oír en las This congregaciones. is why these things you're not going to hear them. Lo in que the estamos congregations. hablando aquí What we're talking about right now, no se habla. it doesn't speak about it. ¿Por qué? Why? Porque han dejado este orden Because they have left this order a un lado to the side, y han establecido el orden del hombre. and they have established the order of the man. Lo mismo que sucedió con el pueblo de The Israel. same thing that happened with the people of Israel. Dejaron a un lado la ley They left aside the law, y establecieron su propia ley. and they established their own laws. Y con esa ley funcionan ahora. And with that law, they function now, Pero con la ley de Dios no. but not with the law of God. Es lo mismo ahora con la iglesia. It's the same thing now with the church. La iglesia ahora está llena de eventos The church of today is full of events de toda clase. of all types. Ahora, si usted ve cuál es el propósito, Now, if you see what's the purpose, dinero. it's money. Porque ya, por decir así, We're saying it like this. ya pusieron la mirada en el dinero. They put their eyes on the money, Y esas cosas dejan mucho dinero. and those things that leave a lot of money. Por eso hacen This campañas. is why they make campaigns. ¿Usted cree que lo hacen para salvar las almas? Do you think they do it to save the souls? Si la mayoría de personas que van a las campañas If the majority of the people go to the campaigns, es la misma iglesia, it's the same church porque invitan otras iglesias. because they invite other churches. Pero gente, como decir, inconversa, But people from que no conoce a Dios, that does not know the Lord, casi no van. they don't really go. Es la misma iglesia. It's the same church. Ahora, ¿verdad? Y Now. siempre es el dinero. Now it's the money Porque se malacostumbraron a eso. because they
accustomed themselves to that. No se cumplió con el mandato de Dios. It didn't comply with the command of the Lord. Porque si nosotros hubiéramos seguido, ¿verdad?, lo que el mandato de Dios decía, Because if we follow what the command of the Lord said, pues entonces no hubiera necesidad de todas las cosas. so it wouldn't be no necessity of those Y things. ejemplo para ellos, An example of that, somos nosotros mismos. we are ourselves. ¿Cuántos años pasamos solo 4 personas aquí? How many years only was left 4 people in here? El dueño de este lugar The owner of this place es testigo. is a witness. Nunca, Never, pero nunca never fuimos a buscar arreglo we went to find a deal para decirle to tell him que nos esperara, to wait for us porque no teníamos dinero para pagarle su renta. because we didn't have money to pay for the rent. No, lejos de eso, Lejos- o sea, en Oh. vez de eso, Oh, instead of that, los vino a ofrecer ese otro lugar allá al otro lado donde están los niños, he came to offer us the other place where the kids are porque él veía because he saw que no faltaba el dinero that the money was missing para pagarle su renta, to pay for the rent. sino que siempre los de faltarnos, But always, instead of missing, cuando se llegaba el fin de año, when the end of the year will come, como lo hacemos siempre, que es el Like- orden que el Señor nos ha dado, like we always done it, that's the order that God has given us, siempre sobraba dinero. there was always extra money left. Y entonces, ¿cómo se explica a usted How can you explain que 4 personas of 4 people pagáramos este edificio paying for this building por tantos años? for such a period of time? ¿De dónde salía ese Where dinero? where that money was coming from? Si realmente, dígame usted, If in reality, las personas que diezmábamos the people who do tithes, era Rubén, it was Reuben, yo y Lucy. I, and Pastor Lucy, 3 personas 3 people para pagar el edificio, to pay for this building, dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. giving our tithes and offerings. Y así pasamos no solo 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. And just like that, it didn't pass 2, 3, 4 years. Pasamos bastantes But we años passed a lot of years, y nunca nos faltó. and we didn't never miss. Siempre nos sobró. It was always extra. Ahora, ¿por qué? Why? Porque reconocimos que Because we esas son recognize leyes That these are laws, y que lo que Dios mandó tenemos que hacerlo. and when what God sent, we obey them. Ahora, ¿cumplió el Señor con su promesa? Now, did the Lord comply with His promise? Nosotros lo reíamos We laughed cuando llegamos a fin de año when we got to the end of the year, y Lucy, ¿verdad?, llegaba con el papeleo, ¿verdad?, and Pastor Lucy came with the paperwork de las cuentas of the accounts de cuánto se había, of how much cuánto eran las ofrendas y los and diezmos how much was the offering and the tithe al fin del año to the end of the year, y cuánto se había pagado. and how much was paid. Hermanos, no faltaba, nunca It faltó. was never missing. Siempre hubo. There was always, Y ya le digo, en ese entonces, pues, realmente, pues, se ganaba menos de lo que ahora ganamos. and at that time we used to get paid less than what we get paid now. Ahora, yo me acuerdo And I remember que mis pastores, that my pastors en la iglesia donde yo estaba at the antes, church where I was era una before, iglesia más grande. it was a bigger church. Llegó a tener 270 miembros. It got to the point where they got 200 people. Pero cuando llegaba este tiempo de las vacaciones, But when it got to that time of the vacations, que todos se van de vacaciones, ¿verdad? they go on a vacation, Y queda el pastor solo, and it was the pastor was left alone porque los miembros se van de vacaciones. because the members go on a vacation. Los pastores casi lloraban. The pastor will almost cried Porque usted cree que esos hermanos cuando regresaban because those brothers, when they come back, de vacaciones, reconocían they will come back and recognize que habían faltado 2, 3 domingos they will miss at least 3 Sundays, y que tenían que llevar los diezmos y las ofrendas. and they had to take the tithes and offerings. No, hermanos, llegaban con la ofrenda They will get there with de one, una semana. Las otras 2 semanas no they will get there with one No offering había- of one Sunday. no había diezmo, no había ofrenda. They didn't come back with the other offerings from the past Sundays. ¿Y qué pasaba con los pastores? And what would happen with the pastors? No, pues casi querían correr. They wanted to run
como los levitas y los cantores. just like the Querían Levites and irse. the singers. They wanted to leave. ¿Por qué? Porque Why? nadie enseñó estas cosas. Because no one teaches these things. Porque esta es una responsabilidad que el Señor nos dejó. Because this was a responsibility. Esto no es that cosa del God left pastor. it. It's not a thing of the pastor. Yo le doy gracias al Señor I porque thank the Lord porque puso que hablara de esto. Yo nunca había hablado. because He told me to speak about these Mi hermano things. Rubén y Lucy es testigo. Pastor Ruben and Pastor Lucia are witness. Nunca había hablado I have never o tocado spoken estos temas yo. a touch about these things. Pero yo sabía I knew que este era el tiempo. that this was the time. ¿Por qué? Why? Porque se han levantado muchas personas Because a lot of people have lifted diciendo que los pastores son unos sinvergüenzas, that the pastors are ladrones, thieves. que son vividores, They are living que off- abusan de las congregaciones. ¿Cómo? Liars, lifers. Entonces, ¿verdad? Y eso es mentira, son acusaciones. That's a lie, and those are accusations. Por eso, ¿verdad? Cuando el Señor me dio esta escritura, This is why when the Lord gave me these scriptures, y donde dice Pablo, and what Paul says, contra los que me acusan, against the one that accused me, esta es mi defensa, dice this Pablo. is my defense. Y yo puedo decir And I can say que esta es mi defensa, that this is my defense. no solo para mí, It's not for me, sino por todos los siervos del but Señor all for the que servants son of the Lord acusados, who are que son accused, maltratados, who are mistreated, que son humillados, who are humiliated. porque dentro de las congregaciones Because inside of the se han congregation levantado directivas have been lifted up directives o grupos de of ancianos groups of elderlies que no es el pastor el que manda en esas congregaciones. that is not the pastor who commands in that Son congregation. esas directivas Is o- those groups o esos grupos or those groups que se han levantado dentro de las congregaciones. that have lifted up in the congregations, Y ellas son las que determinan and they the one that determine cuánto le van a dar al pastor. how much are they going to give the pastor, Y eso es incorrecto. and that's incorrectly. Dios no lo estableció así. God did not establish it like that. Dios dijo traer el diezmo y la God ofrenda a said, mi "Bring the casa Tithes and the offering to my house, para que así dice, hay that- so abundancia. there's abundance, Y ahí vienen todas las bendiciones para el pueblo. and all the blessings comes right there for the Pero people. Dios lo estableció de esa manera. But God established it in that way. El pastor no tiene por qué darle explicación The pastor does not have to give any explanation a un grupo de a personas group of people que no están de acuerdo con lo que Dios estableció. that they are not agreed to Ni, what tam- God ni established, tampoco a cualquier miembro de la iglesia. and neither to whichever member of the church, Porque Dios no lo estableció así. because God did not establish it like that. La obligación del miembro The obligation of the member es hacer lo que Dios dice. is to do what God says. Ahora, ¿verdad? Now, El pastor aquí tiene que darle explicación the pastor has to give an explanation. es a su Señor. Is to the Lord, Porque no fue la iglesia el que lo puso. because it was not the church who put him there. Fue el Señor que lo It was the puso Lord who put him there como obrero as a worker en ese lugar. in that place. Es a Dios el que tiene que darle cuenta. Is God who he needs to give explanation to. Vamos al versículo 7. Y Let's dice go to así. verse 7. ¿Quién fue, dice, jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Who served as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat grapes? Who tends a flock and does not drink the milk? Puedes pensar para lo primero que dice, ¿verdad? Look at what it says first. Que quién fue soldado, dice, a Who su serves expensa, dice. as a soldier at his own expense? Que se fue a la guerra Went to war, y pues sí, tiene que Yes. trabajar también porque and he also has to work, porque el que lo envió a la guerra because the one that sent him to war no le paga. don't pay him. ¿Usted cree que el soldado tendrá tiempo para trabajar You think that the soldier was to work y luego ir a pelear? and then to go fight? ¿Usted cree que tendrá tiempo el soldado? You think the soldier has time? Más si tiene una familia. More even if he has family?
No, pero dice, ¿verdad? Que quién dice, a quién se le puede ocurrir esa semejante tontera. O ese, por decir así, esa idea tan errónea. Who can think him that way? O sea, ¿verdad? No se le puede ocurrir a una persona normal o que esté bien de su sentido tal idea o tal decisión. He cannot come to a right person in their mind for such an idea. ¿Por qué? Porque Why? si va a ir de soldado, Because if they're going to go to as a soldier, es porque el Estado it's because the state va a ver, is going to see, le va a pagar a él, is going to pay him, y de ese sueldo and of that payment va a poder suplir is going to be able to supply la necesidad de la the familia. necessity of the family. Y si por si acaso, ¿verdad? Muriera And in case he dies en la pelea o en la guerra, in the war, el Estado seguirá the state is going to keep manteniendo esa familia. paying that family. Por eso fue soldado. This is why he was a soldier. Y luego dice, ¿verdad? And also says, Dice, ¿quién planta viña y no come de sus frutos? who plants a vineyard and does not eat ¿Usted its cree grapes? que si uno, ¿verdad? Va a trabajar en una viña, vamos a poner un viñedo de uvas, Let's just say a vine or yard que los racimos grapes. están así grandotes? that the racimos, Sí. O los gajos de uva. the grapes, the big grapes, full of grapes, Y entonces, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? Y uno tiene hambre. and one of them are hungry, O viendo cómo están de grandes las uvas, or seeing how big the grapes are, pues se le antoja comer. they se antoja. They want to eat off of it. ¿Usted cree que lo va a poder evitar? Do you think he's gonna be able to not want to eat it, ¿Agarrar de las uvas y comer? not to grab the grapes and eat it? No, lo va a hacer. ¿Por qué? He Porque is going to do aquí it. dice Because it says right here, que eso no lo puede evitar. because it cannot be, Al menos que no le gusten. it cannot be unless he don't like it. Pero vemos, ¿verdad? Que sería otra fruta. But we can see that there's another fruit. Entonces, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? What does it say? Que quien planta, dice, It says that the one that plants, no solo siembra para vender, is not only plants to sell, sino que también lo hace para comer. but also do it to eat. O sea, para eso planta. That's the reason he plants, Para vender, to sell. pero primeramente para But comer. first of all, to Las eat. primeras uvas no las vende. The first grapes doesn't sell. Las primeras uvas las come él The first grapes, he eat them y su familia. and his family. El tercero dice, ¿verdad? The third one says, O quien dice apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. who tends a flock and does not drink the milk? O sea, si una persona, ¿verdad? Es puesta para apacentar, ¿verdad? If a El person is rebaño, placed to flock, esa persona tiene el derecho that person has the right de agarrar de la leche. to grab from the milk, Toda la leche que él necesite. all the milk that he needs Para él for him y su and familia. his family, Y para sacar queso también. and to get cheese from there. O sea, tiene el derecho. He had the right to, Aunque no sea el dueño, even if it's tiene el not derecho. the owner, he has the right. Ahora, ¿verdad? Vamos a bajarlos al 10 porque ya vimos el 9, ¿verdad? Now we go to No, pero no hemos visto el 8, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? No, Vimos el 8 y el 9, ¿verdad? Ahora falta el 10. Mhm. Y aquí viene lo más bueno. We're gonna go to 10. Dice así, It says like this. lo leemos siempre, ¿verdad? Pues nosotros en español, nuestro hermano en inglés. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Surely he says this for us. Does he? Yes, this is the written for us, because whoever plows, threshes, should be able to do it so in the hope of sharing the harvest. Dice aquí, ¿verdad? En el día dice, o lo dice enteramente por nosotros. Entonces ¿por qué está diciendo Pablo eso?
It says 10. Surely he says this for us. Why is Paul saying this? De lo que se dijo en Deuteronomio Of what- 25:4. Of what is said of Deuteronomy 25:4. Dice Pablo que no se dijo por causa del buey. Paul said that it wasn't said because of the ox. Dice que se dijo por causa de los que predican la palabra. It was said because of the ones that preach the word. Yo lo estoy diciendo así, ¿verdad? I'm saying it like this Porque más abajo lo va a decir. because under it is going to say it. Y dice, ¿verdad? Que el que ara la tierra como el que las... Dice así, ¿verdad? Dice... Porque con esperanza se debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. If we have sown spiritual seed among you, is too much if we reap a material harvest from you. Así, ¿verdad? Como la persona, ¿verdad? Just like that, as the person Que siembra una viña that plants a Harvey o un vine yard, y el que trabaja para una persona, ¿verdad? Que tiene un rebaño. and the ones that work for the person that has a rebaño, O vamos a decir una granja, a farm, tiene, ¿verdad? El derecho, has the right o vamos a decir, ¿verdad? Que tiene la esperanza or has the hope que serían contratados para cuidar ahí, if they contract him to take care of that. de allí va a comer. From there, he's going to eat. Es lo mismo también para nosotros, It's the same thing for us porque Dios así lo estableció. because God established it like that. Dice el 11, 11 says, si nosotros dice, sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. if we have sown spiritual seed among you, it is too much if we reap a material harvest from you. Mire lo que está diciendo, ¿verdad? Look what it's saying. Dice, si nosotros, dice, If us- sembramos entre vosotros If lo we, espiritual, if we spiritual Es gran- seed among you, es gran cosa, dice, it's too much si segaremos de vosotros lo material. if we reap a material harvest from you. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber ahí? So what is it that needs to be there? Nosotros sembramos lo espiritual, We plant the spiritual. ¿con qué tiene que responder la iglesia? With what response the church has to answer, Porque ambos son trabajos. because both are work. O sea, nosotros sembramos lo espiritual We plant the spiritual, y la iglesia tiene que responder con lo material. and the church has to respond with the materialistic. Porque lo que sembramos Because what we plant es más importante is more important, porque es para vida eterna. because it's for Es para el bienestar de la persona. the good Para vida eterna. for eternal life, Para el bienestar de la persona. for the O vamos a decir que es para bendecir a la persona. but it's to bless the person Para que viva una vida feliz so he could live a good life en el Señor. in the Lord. Dice verdad que es un intercambio. It says that it is an interchange. Que tiene que haber. There has to be Los que predican la palabra with the one that preaches the word. siembran lo espiritual en las personas. They plant the seed in the persons, Y las personas tienen que and the responder people have to respond con lo with the material material para ayudar a esas personas to help those people para que sigan predicando el evangelio, so they can keep preaching the gospel, para que sigan sembrando lo espiritual en ellos. so they can keep planting the Porque seed in volvemos them. otra vez Because we come again al pasado to the past. de que los levitas y los cantores se fueron The Levites and singers left, y ya no había quien diera el servicio. and was no one to give the service. Es lo mismo también para los pastores que trabajan. It was the same thing for the pastors that work. Casi no nos queda tiempo de leer la palabra. It doesn't give us enough time to read the Bible. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que ir tempranito Why? Because sometimes we have to leave early, y tenemos a veces hora de salida, de entrada, ¿verdad? and we got time to go in
pero de salida no. but of going out, no. Salimos tempranito de la casa We'll leave early in the morning from y home, llegamos noche a la casa. and we get home very late, No nos queda chance. and it doesn't give us chance, Y así no podemos servir al and we Señor. cannot serve the Lord like that. Estamos a medias. We are halfway. ¿Por qué? Porque tenemos que Why? atender la viña del Señor, Because we have to attend the vineyard of the pero al Lord, mismo tiempo trabajar para comer. but at the same time work to eat. Cuando Dios no lo estableció así. When God didn't establish it like that, Ahora, ¿por qué lo toca así? why it has to be like that? Porque pues sí, la iglesia no quiere entenderlo. Because the church does not want to understand that. El 12 dice, 12 says, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más de nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. if others have the right of support from you, shouldn't we have all the more? But we do not use the right. On the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. Dice Pablo, ¿verdad? Paul says En el versículo 12, in verse 12, que ellos, ¿verdad?, no hicieron uso de ese derecho. they didn't make use of that right ¿Por qué, verdad? Porque los criticaban. because they were criticized. Y entonces ellos, pues, para que la gente no los criticara, So in order for the people not to criticize them, pues mejor trabajaban. instead they just work. Porque para ellos, For them, como decir, ¿verdad? El que tomar de lo que era por derecho, taken from what was right, pues ellos no querían, por decir así, agraviar al pueblo They- o a la iglesia. agraviar, Sí, o vamos a decir, open that up. They didn't want to offend the people of the church. pero dice que el derecho lo tenían. But they have the right to. ¿De dónde venía ese derecho? What did the right came from? ¿Era cosa de ellos mismos? It was because of them. No, era No. porque Dios así lo había It was establecido. because God has established it like that. Ahora, ¿verdad? El 13. Now 13. ¿No sabéis, dice, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Don't you know that those who serve the temple and their food from the temple, and that those who serve at the altar share with what is offered at the altar? Pablo, ¿verdad? Paul. Menciona Mention las dos, por decir verdad, formas the two ways de que se hacía en el Antiguo Testamento. they used to do in the Old Testament. Por eso dice, ¿verdad? This O is no what sabéis, says, dice que los que trabajan Don't you en know? las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Don't you know that those who serve the temple get their food from the temple, and that those who serve the altar share in what is offered at the altar? ¿Por qué Pablo dice eso, verdad? Why does Paul say that? Bueno, porque cuando en el tiempo de los sacerdotes, Because in the type of the priest, arónico, ironically, le ofrecían holocaustos a Dios they offer o sacrificios sacrifice to God de animales. of animals. Ahora, ¿verdad? Los sacerdotes Now the priests today, tenían el derecho now the priests had the right de comer de lo mejor to eat of the best del sacrificio. of the sacrifice. Ellos no comían frijoles, They didn't eat beans. ellos no comían arroz, They didn't eat rice. como la Adriel que le gusta el arroz y los Like frijoles. Pedro that eats rice. Pero ellos no comían arroz y frijoles. But they didn't eat rice and beans. Ellos comían de lo mejor del sacrificio. They ate the best of the sacrifice, Las mejores the carnes best meat. las comían los sacerdotes, The priests eat it porque esa era la porción because that was the portion que Dios había destinado para ellos. what God destined. O sea, Amen. ¿verdad? Dios
God cuida a sus siervos. take care of his servants. Dios los protege. God protects them. Dios no es un Dios injusto. God is not a God of injustice. Ahora, ¿verdad? Now Podemos ver we can see de que toda esta palabra que hemos visto that all these words that we have seen es la protección is the protection que Dios of estableció what God established sobre los que predican la palabra. over the ones that preach the word. No vamos a terminar todo ahora We're not going to finish today porque esto sigue. because it keeps going. La siguiente predicación, The following preaching, vamos a seguir aquí we're gonna be here conociendo las leyes de Dios knowing the law of the Lord y viendo, and seeing, descubriendo discovering qué es verdad what is el reino the kingdom y por qué el Señor pues necesita obreros and why does the Lord need workers o trabajadores dentro de su reino. inside of his kingdom. Vamos a ver, ¿verdad? We're going to see Si el predicar la palabra if preaching the word es un trabajo is a work y qué es para Dios. and what is to God. Si solamente es un trabajo Is it just a job o también es un negocio. or also a business? Así que todas esas cosas las vamos a ir descubriendo So all those things we're going to be discovering para que así, so ¿verdad? that way Nadie nos engañe. no one can lie to us. Para que así podamos responderle a las personas que se oponen a todas estas cosas. So we can respond to all those people who are opposed to the word Y saber, ¿verdad? and know Que Dios es un Dios justo that God is a righteous God y que Él protege a sus siervos. and he protects his servants. Protege, ¿verdad? A los que llamó a trabajar en su reino. He protects the one that called to work in his kingdom. Así es, ¿verdad? Que mi deseo es, ¿verdad? Que Dios les bendiga. My desire is for God to bless you, Que todos aquellos que van a ver este video all the ones that are going to see this video, sean humildes be humble para que puedan recibir la bendición so you can receive the bless que Dios tiene a través de su palabra. that God has through his word. Porque le vuelvo a recordar, Because I remind you again, si nosotros queremos if we want to, que el Señor nos revele sus cosas, for God to reveal his stuff, tenemos que ser humildes we have to be humble y obedientes. and obedient. El Señor Jesús dijo, Jesus Lord says, aprended de mí, dijo, learn from me que soy manso that I am y humilde. manso, Manso, una persona que no se enoja fácilmente. that I'm calm and humble. O sea, una persona, ¿verdad? Que vamos a dar un ejemplo, una persona normal, ¿verdad? Una persona normal le dicen algo Meek and humble. y pues reacciona con enojo, con ira. Or a person that, ¿cómo dijo? Reacciona con ira o con enojo. Reacts with anger. Ahora, ser una persona manso Being a meek person no se enoja fácilmente. does not get angry very easy. No, pues si nosotros pastores nos enojáramos fácilmente, If us pastors get angry very easy, ya tiempo hubiéramos ido de las congregaciones. we would have left the congregation a long time ago. Pero como no nos enojamos fácilmente, Since we don't get angry that easily, por eso seguimos aquí. that's why we're still here. Se van los miembros Members leave, y nosotros quedamos but solos. we stay alone. Pero ahí seguimos, But we're still there porque confiamos en la promesa del Señor. because we trust in the word of the Lord. Así es verdad que el Señor les bendiga. God bless you.